Buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos esta mañana eh, en esta nueva acción formativa de ARA, eh, financiada gracias a la Orden de Gastos de Funcionamiento de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Agricultura. Y bueno, pues hoy tenemos una acción sobre el Manual de Estrategias de Desarrollo Territorial y Local y la herramienta de autoevaluación SAT4TER, que va a desarrollar JRC, con los que tenemos una estrecha relación desde hace bastante tiempo y que tan amablemente pues, se han puesto a disposición. Esta acción, ya digo, forma parte de las actividades formativas de ARA para el año 2024 y es posible gracias, como he dicho antes, a la Consejería de Agricultura. Los objetivos de la presentación es presentar el Manual de Estrategias de Desarrollo Territorial y Local, ideado para diseñar, implementar y monitorizar estrategias que construyen resiliencia, prosperidad y democracia en áreas no urbanas. También dar a conocer la herramienta SAT4TER, que facilita la autoevaluación de estrategias de desarrollo local y que aborda los elementos de enfoque integrado de la Unión Europea. Nos acompañan hoy Marcos Domínguez, que es el jefe de equipo de la Unidad de Desarrollo Territorial de JRC, y Julia Testori, que es la jefa de proyecto. La actividad tendrá una duración aproximada de 1 hora y es importante, como siempre, recordaros que las preguntas debéis ponerlas en el apartado de preguntas y respuestas y se responderán al final de la jornada. Y sin más, pues nada, deseando que sea fructífero, pues damos comienzo. Cuando Pues queráis. muchas Marcos, cuando gracias. quieras. Muchas gracias, Nacho, Pedro. Buenos días a todos. Muchas gracias por haberse conectado hoy con nosotros para seguir este seminario. Mi nombre es Marcos Domínguez Torreiro y soy jefe de equipo en el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. El Centro Común de Investigación, o JRC, que es como se le conoce por sus siglas en inglés, es la Dirección General de la Comisión Europea que se encarga de apoyar la construcción de las políticas europeas a partir de la ejecución de estudios científicos y de la producción de análisis de datos objetivos. El JRC es un centro de excelencia científica desvinculado de intereses nacionales y locales. Y es este estatus único del que goza el JRC lo que le permite contribuir de manera independiente y efectiva al diseño y a la implementación de las políticas europeas, con el fin último de lograr un efecto positivo de las políticas sobre el conjunto de la sociedad europea. La estructura original de lo que es hoy en día el moderno JRC se creó hace ya 60 años. En la actualidad, el Centro Común de Investigación cuenta con 6 sedes en Europa, 2 en Bélgica, una en Holanda, una en Alemania, una en Italia y una en Sevilla. La sede de Sevilla es la segunda en tamaño. En el JRC Sevilla hay unos 400 trabajadores, entre los cuales se encuentran representados los 27 Estados miembros. Su operativa diaria, el JRC Sevilla, cubre un amplio abanico de áreas de estudio, con una clara especialización en los análisis socioeconómicos. Como ya he mencionado, el JRC, y en particular en la unidad en la que Julia y yo pertenecemos, que es la Unidad de Desarrollo Territorial, trabajamos día a día para desarrollar soluciones científicas y herramientas innovadoras que puedan hacer frente a los desafíos teóricos y prácticos de las políticas e intervenciones públicas de ámbito comunitario, poniendo todas estas herramientas y conocimientos a disposición de los ciudadanos europeos en general y de los decisores políticos en particular. Julia presentará a continuación algunos ejemplos del trabajo que estamos realizando en nuestro equipo para desarrollar herramientas de apoyo al diseño e implementación de estrategias de desarrollo territorial. Nuestro equipo tiene como misión analizar con granularidad las políticas e intervenciones públicas, yendo, por tanto, más allá del ámbito estrictamente nacional. Por ello, prestamos especial atención al estudio de la heterogeneidad y de la diversidad de realidades que se dan en los ámbitos regional y local. Nos interesamos también mucho por el análisis de las políticas de fomento de la cohesión y por la lucha contra las disparidades entre los ámbitos rural y urbano. Para finalizar esta breve introducción, me gustaría mencionar que también, en sintonía con la preocupación actual de la Comisión Europea por reforzar el papel global de la Unión Europea,
Nuestro equipo dedica parte de su tiempo y de sus recursos a colaborar con países extracomunitarios, contribuyendo a reforzar sus estrategias de investigación y desarrollo y a desarrollar su potencial científico, innovador y económico. Todo ello con el objetivo de promover cambios estructurales en sus economías de tal forma que se alineen de la mejor manera posible con los objetivos globales de desarrollo sostenible propuestos por las Naciones Unidas. Y ya sin más preámbulos, le cedo ahora la palabra a mi colega Julia Testori para que nos guíe a través de algunas de las actividades que venimos desarrollando dentro de nuestro equipo. Espero que la presentación resulte de su agrado y de su interés. Y Julia, adelante cuando quieras. Muchísimas gracias, Marcos, y saludo a todos y a todas. Mi nombre es Julia Testori, soy investigadora aquí en el JRC de Sevilla. eh, y ahora os quiero presentar dos herramientas que hemos desarrollado junto a otros compañeros en los años pasados y la verdad espero que os vengan muy útiles en el trabajo que hacéis día a día para el desarrollo rural. Em, a ver, eso. Intentando que esto no se vea, pero no es tan fácil. Déjame un segundo. No, este es lo máximo que puedo hacer. La Unión Europea promueve lo que se llama enfoque integrado de desarrollo urbano y territorial. Em, y lo que se hace es se intenta que las autoridades locales de toda la Unión respalden estas políticas. Pero no todos los Estados miembros tienen la misma experiencia y capacidad. Y lo que hacemos nosotros como centro de investigación, que justamente se llama JRC, junto con la DG Regio, publicamos herramientas y hacemos investigación para soportar primeramente actores locales, actores de gestión, autoridades de gestión y autoridades locales. Em, Casi todo lo que hemos producido para el desarrollo territorial europeo está en una página que se llama Urban Data Platform Plus. Luego vamos a compartir todos los enlaces. Así como la semana que viene, en un par de semanas, el 19 de junio, otros compañeros van a presentar otras dos herramientas que son el Observatorio Rural, que es una plataforma de datos, y el Rural Toolkit, que es una plataforma que enseña de forma muy clara cuáles son todas las posibilidades de financiación para zonas rurales. Pero hoy os quiero enseñar otras dos cosas. El manual de estrategias de desarrollo territorial y local. ¿Qué es este manual? Proporciona conocimientos para diseñar y implementar estrategias integradas en áreas que no son urbanas. He pensado sobre todo para las autoridades de gestión, pero también para las locales, que están involucrados en el proceso de desarrollo de una estrategia. Lo que hace es que les ayuda a abordar la mayoría de cuestiones críticas y recurrentes en el proceso de formulación de una estrategia, pero también en lo de ejecución y también de monitoreo. Eh, Ayuda sobre todo quien no es tan expertos como podrían ser, por ejemplo, ayuntamientos de grandes ciudades. Lo que es importante no es una guía que te explique paso a paso lo que tienes que hacer para desarrollar una estrategia, sino que va contestando algunas preguntas complejas que nos hemos dado cuenta que son bastante recurrentes. Claramente, cuando hablamos de zonas distintas de las urbanas, hablamos de una cantidad de territorios extremadamente diferentes. Hablamos de zonas rurales, montañosas, islas, áreas funcionales, ¿no? De diferentes escalas. Podemos hablar de pequeños pueblos como áreas subregionales y que tienen necesidades y potenciales de desarrollos diferentes. ¿Qué hemos hecho nosotros? Esta es la publicación, es en inglés por ahora. Se llama Handbook of Territorial and Local Development Strategies. Pero en los próximos meses las traducciones ya están hechas, están en su fase de aprobación final. Se van a traducir en muchos idiomas, en español claramente, alemán, búlgaro, etcétera. Y es un PDF en sí mismo. Pero lo que hemos hecho es también transformarlo en una página web. Esta página web es una página interactiva que te permite pasar de un capítulo a otro, y hemos descubierto muy recientemente, y creo que esto va a venir bastante útil, si el inglés
os encuentra un poco complicados, parece un poco no tan sencillo para todos. Si abrís el enlace que os vamos a mandar en una plataforma que se llama Microsoft Edge, y aquí no quiero hacer publicidad, pero la verdad que es lo que más sencillo hemos encontrado, y si le da al tasto derecho, se puede hacer translate to Spanish o traducir al español, algo así. Y se traduce realmente toda la página y la traducción está bastante bien. Entonces, hasta que no llegue la traducción oficial, yo os aconsejaría de darle un vistazo y leer lo que os interesa y la verdad que no está nada mal. Como le decía, hoy os presento dos herramientas, el handbook, ¿no? Este manual y esta herramienta de autoevaluación. Las dos cosas están perfectamente eh, enlazadas una con la otra. También el Satforter es en inglés, pero como se estaba diciendo, con esta traducción automática, la verdad, no está nada mal. Pero primero os voy a explicar un poco mejor qué es este manual. El manual ha sido diseñado para estrategias de desarrollo territorial, estrategias financiadas por los fondos estructurales. Para esto ha sido pensado, ¿no? Lo que son FEDER, FSE, Fondo de Cohesión. Yo sé que la mayoría de vosotros trabaja con fondos FEADER. A nivel administrativo, institucional y a nivel de fondos son dos cosas diferentes, ¿no? De un lado es lo que se llaman estrategias ITI, no sé si habéis escuchado estas, de inversión territorial integrada o las CLLD, que son las de desarrollo, que un tiempo el programa pasado estaban juntas con el Fondo Agrícola. En fin, se ha dibujado para estos tipos de estrategias, pero nos hemos dado cuenta también dialogando con los compañeros de ARA, que básicamente casi todo se puede aplicar a quien está desarrollando, quien es parte de un GAL y que está desarrollando una estrategia local. El manual, como os decía, ha sido soportado, elaborado, ha sido un proceso colaborativo que se ha impulsado por la Digiregios y hemos trabajado con expertos varios de nosotros del JRC, pero también responsables de estrategias para dialogar con ellos, y también una junta de expertos, donde ARA también ha sido parte y nos ha brindado asesoramiento en la fase inicial y también en revisiones sucesivas, para ver lo que estábamos escribiendo, si tenía sentido, si se entendía, si era efectivamente útil, si faltaba algo. Entonces ha sido un proceso bastante largo de revisiones. ¿Cómo está formulado? Decimos que está dividido por 6 capítulos principales, que en un segundo os voy a ilustrar un poco mejor. Hay unas 50 preguntas, no, perdón, hay unas 26 preguntas mm, donde al interior de aquellas ponemos también desafíos, ejemplos, datos, momentos de alertas, donde identificamos momentos donde nos damos cuenta de hay que tener cuidado ahí, porque parece que la mejor sea esta, pero nos hemos dado cuenta que mejor mirar a otras cosas. Tenemos 50 ejemplos en todo el manual que han desarrollado estrategias y han encontrado soluciones a cosas que son bastante innovadoras y de las cuales pensamos que todo el mundo puede aprender sin duda varias cosas. Hay referencias cruzadas. Esto se nota sobre todo en el manual online. Entonces estamos hablando de un capítulo que es la gobernanza, por ejemplo, pero decimos también, cuidado que hay que tener en cuenta también el tema de financiación o cuando estás pensando el tema de gobernanza, cuidado en mirar también en lo de monitoreo. Pero ahora os voy a explicar un poco mejor a qué me refiero. Los 6 capítulos los llamamos bloques de construcción. El primero, base para cualquier tipo de estrategia que sea urbana, que sea rural, que sea integrada, que sea con fondos agrícola o no, es sin duda tener un proceso de visión hacia el futuro, ¿no? Y entonces pensar en un proceso socioespacial que transforme el lugar y que piense en transformar el lugar y que tenga acciones coherentes. ¿Qué quiere decir esto? Que se piense en objetivos y también en acciones a la vez y que se intente integrar varios tipos de temas para movilizar
personas y recursos para una causa común o varias causas comunes, pero teniendo cuidado en no ser demasiado ambiciosos, pero teniendo, decimos, los hilos de la cuestión constantemente conectados. Los desafíos que proponemos, y aquí hay mucho, no los voy a leer todos, tienen a que ver con cómo se hace a tener esta capacidad estratégica, cómo se vinculan las agendas, por ejemplo, de la Unión Europea o las agendas globales, cuando estamos haciendo un proyecto que aunque sea muy chiquito, quisiera tener esta visión. O cómo fomentar la coordinación cuando hay varias estrategias o varios proyectos que corresponden y están uno encima del otro a nivel territorial, pero que están desvinculados entre uno y otro. Aquí he seleccionado justo algunos aspectos que podéis encontrar adentro del manual. Por ejemplo, eh, al principio es intentar tomar la necesidad del territorio local y territorial y entender cuáles son las preguntas emergentes y como punto de partida. Y luego hacer un proceso de priorizar temas. Puede ser que el territorio le hagan falta muchas cosas, pero intentar identificar qué tiene más prioridad. Y lo hemos visto como extremadamente importante. Tal vez es un poco tardado al principio, pero la verdad que tiene muchos efectos a largo plazo, es pensar en innovaciones políticas para tener impacto. Nos hemos dado cuenta que utilizando pautas, decimos, más tradicionales, muchas veces no se logra a abordar los desafíos contemporáneos. ¿A qué me refiero? Permitir a que se piense en visiones diferentes del futuro, no a las cuales estamos constantemente acostumbrados, pero tener un imaginario espacial, intentar ver los mapas, intentar ver el territorio, imaginar ahí qué podría pasar que no es tan obvio. De ahí intentar experimentar para dar una plena valorización de los potenciales del territorio. Eh, Claramente lo que es complejo hay que intentar ser pragmáticos y realistas, supiendo que una estrategia es un documento vivo que evoluciona y cambia en el tiempo. Entonces tiene que intentar ser adaptable. Hay que intentar también permitirse fracasar, siempre que existan mecanismos para aprender del fracaso. Como decía en el manual, hay varios ejemplos. Aquí no bajamos a detalle en esto, pero por ejemplo, hay un caso de un CLD de un grupo de Bulgaria, de un GAL, que en el 14-20 ha sido capaz de involucrar varios actores del territorio y tomar medidas muy específicas y muy detalladas de algo que justamente estaba en aquel pueblo y han sido capaces de utilizar varios tipos de fondos a la vez. Ahora no bajo a detalle, pero si por ejemplo le das al link, se ve toda la descripción de que han sido capaces de hacer. Por ejemplo, cuando hablamos de evaluar, ¿no? Os decía antes, de cómo una estrategia se vincula a agendas políticas más amplias, como los ODS, como varias agendas, ¿no? Con las cuales trabajamos a día a día. En algunos casos puede ser extremadamente útil vincularse con conocimientos científicos, que no todos los ayuntamientos tienen, no todos tienen los recursos para tenerlo, pero vincularse con universidades, con centros de investigación, puede ser extremadamente útil. Así como planificar la transición con el apoyo de actores que tienen más probabilidades de verse afectados. Entonces, cuánto es extremadamente importante trabajar con quien efectivamente vive en el territorio y va a ser afectado por la estrategia. Hay otro capítulo que es el enfoque territorial. Lo explico de forma muy sencilla. Cuando se decide cuáles son los perímetros de la estrategia, pueden ser a veces, en casos urbanos, que sean, por ejemplo, un barrio. En algunos casos es la ciudad entera, en algunos casos es un pueblo, en algunos casos son dos regiones o dos ayuntamientos. Esto depende claramente con los objetivos, pero lo que nos hemos dado cuenta mirando a muchísimas estrategias es que más poderosas son, más en los perímetros corresponden con unos objetivos. Por ejemplo, habéis escuchado seguramente hablar muchos de las áreas funcionales. Cuando se habla de áreas funcionales es que no se sigue el perímetro administrativo, sino que se va viendo eh,
cuál es el tema y qué afecta. Si es una estrategia de movilidad, muchas veces no tiene sentido que sea nada más del pueblo, sino que es el pueblo y los alrededores. Hay a veces que hay estrategias que son de tipo, por ejemplo, territorial, pero que tienen que ver mucho con la producción agrícola o industrial. En muchos casos también hay los bordes no son los que definen. Y dibujarla entendiendo con la visión, los objetivos de las acciones, muy probablemente va a tener un impacto más fuerte. Aquí, por ejemplo, ¿no? Decía cómo se identifica el enfoque territorial, cómo se puede pensar en acciones transfronterizas, cómo se coopera entre más estrategias. Tema de la gobernanza, tema con el cual se trabaja día a día. Una gobernanza eficaz es cuando integra en la zona urbana, no urbana, requiere capacidad de coordinar dentro y entre diferentes niveles. Se dice entre el gobierno local y la agencia pública, pero así como trabajar y colaborar con el sector privado y con otras entidades públicas, ONG, con los grupos de ciudadanos en el territorio, que sé que hacéis constantemente. Adentro del manual podéis ver muchos casos muy interesantes y muy innovadores de cómo se hacen todos estos procesos. Eh, es complicado al principio entender cuál estructura de gobernanza es la más adecuada. Hay muchos ejemplos, hay muchos tipos. Tal vez estamos acostumbrados a una gobernanza que sea piramidal, pero la verdad que hay muchas otras opciones que podemos ver a lo largo de alrededor de toda Europa. Así que cómo identificar a los actores o en qué procesos y cuándo. Cómo me doy cuenta que no me estoy olvidando de alguien, pero que al final lo involucro demasiado tarde. También aquí hay varios ejemplos de cómo hacer estos procesos. Integración intersectorial. Este es el capítulo 4. Es esencial para estrategias que tienen a que ver con la diversidad del territorio, que tienen que poner juntos políticas adecuadas que correspondan a necesidades específicas de cada zona. Entonces, estamos hablando, si de un lado es actores adentro en el territorio, ¿no? Que es más bien una integración horizontal, hay también que considerar siempre una integración vertical, que es con las varias escalas, ¿no? Del Estado a la escala local. Pero también integración entre varios departamentos adentro del ayuntamiento. Y aquí explicamos un poco cómo utilizar el nuevo marco de la cohesión de la UE y elementos de tener en cuenta en el proceso de diseño. En fin, un tema de fondos y financiación extremadamente importante y sabemos muy complejo es que hay muchos tipos de instrumentos de financiación que requieren en muchos casos de conocimientos y capacidades y habilidades que en algunos casos son importantes para seleccionar qué tipos de financiación, de instrumentos elegimos y monitorizar el proceso de acuerdo con la regla de financiación. Claramente más fondos se ponen juntos y más se complica la cuestión, pero no debería de ser solo complicada, sino compleja. Entonces, compleja para tener muchos resultados a la vez y integrados. Eh, en este capítulo tratamos varios de estos temas. Aquí nada más puse algunas partes, ¿no? Algunos como párrafos que tenemos en el manual. Por ejemplo, se dice, ¿no? Que cuando hay una multiplicidad de objetivos de financiación y necesidad de garantizar la rendición de cuentas y transparencia, es verdad que también, como decía, hay una cuestión de más complejidad, pero que a veces esta complejidad más que a nivel de UE se hace a nivel regional. Y porque se sobrecarga de reglas que a veces no son totalmente necesarias. Son como normas de admisibilidad que son restrictivas, pero del otro lado, el miedo es siempre el tema de la auditoría, etcétera. Pero hay algunos reglamentos que te dicen justamente cómo puedes simplificar estos procesos. Y ahí también lo identificamos. Eh,
sabemos que los beneficiarios de estos instrumentos territoriales de pequeña escala, de zonas rurales, suelen ser pequeños agentes locales, que tienen a que ver con productores individuales, pequeñas y medianas industrias, empresas, asociaciones comunitarias, y pueden desanimarse y desorientarse con todo esto. Pero hay varias oportunidades para reducir esta carga administrativa. Hay un ejemplo en Finlandia donde, por ejemplo, utilizaron la suma global. Ahora aquí no bajo a detalle porque podríamos tener una sesión nada más sobre el tema de financiación y qué tipo de opciones hay. Pero, por ejemplo, suma global, no sé si os suena a todos, pero implica una cantidad fija, ¿no? Que puedes pagar para un producto específico. Ponemos un estudio, un seminario. Si el resultado del proyecto cumple con los criterios predefinidos, el beneficiario obtiene la subvención, sin mostrar todos los cálculos detallados de cómo ha tenido que hacerlo. Esto, la comisión lo permite. Hay varios reglamentos. En el manual de simplificación de la comisión se enumeran 80 medidas de simplificación, así como el tema de los costes unitarios. Decía que aquí hay una práctica en Finlandia de opción de coste simplificado que aconsejo darle un vistazo porque han sido capaces de hacer un montón de proyectos con una estructura muy sencilla de declaración de cuenta que les ha permitido velocizar mucho todo el proceso. Último capítulo, monitorización. Es el tema de encontrar indicadores sobre todo y datos para al principio tomar decisiones sobre el territorio, sobre cuál es el status quo de la situación. Y luego estar monitoreando constantemente y para ver si estáis avanzando o no y que hay que cambiar. Esto permite dar visibilidad al trabajo porque se puede enseñar a los demás, se puede eh, eh, hacer ver con cuentas que se está haciendo y que se está logrando, pero también, entonces, con un tema de transparencia, pero también entender si hay algo que cambiar. Entonces, aquí explicamos de cómo diseñar e implementar un sistema de monitoreo con indicadores que tengan una intervención sólida, una lógica sólida, cómo abordar problemas de capacidad, entonces, cómo no inventarse indicadores de la nada o de cero, que puede ser extremadamente largo, o cómo hacer cosas muy complejas cuando hay algunos indicadores que al final son bastante efectivos y potentes y no requieren de demasiados cruces también matemáticos que en muchos casos no hacen falta. Esto. Entonces, este es el manual. Os lo he explicado de forma bastante rápida. La verdad que es más una cuestión de mirarlo a detalle y ahí ver un poco cómo funcionan las varias partes. Ahora os quiero enseñar el SAT-Forter. SAT-Forter, como decía, está totalmente vinculado. Es una herramienta de autoevaluación. Esta es una herramienta en línea que podéis acceder fácilmente, os vamos a pasar el enlace también, donde podéis poner, es entender cuáles son las necesidades que hay que fortalecer en la estrategia y cuáles son oportunidades de mejoras. Es una especie de hacer un poco un check para ver si la estrategia que estáis desarrollando está, decimos, sigue el enfoque integrado que la Unión Europea empuja. Está basado en los 6 pilares que os he mencionado hace poco y se puede utilizar en cualquier momento de la fase de la estrategia, cuando la estáis diseñando, cuando es un proceso de implementación, cuando ya estáis en la fase de evaluación. Extremadamente importante, es totalmente anónima. Nosotros no vamos a saber quiénes sois, quién lo ha hecho, qué puntajes vayas a poner. Es nada más para vosotros, para ver y testar cómo va vuestra estrategia. Em, Funciona así. Ahora la voy a enseñar directamente en línea, pero está hecha por preguntas, son 26 preguntas y donde podéis poner una puntuación y se forman unos gráficos. Pero mejor os la voy a enseñar aquí directamente. Eh, Pedro, ¿me puedes confirmar que se ve la pantalla?
Perfectamente, Julia. Estupendo. Es esto. Como veis, está en inglés. ¿Qué os decía antes? Otra vez, este es Microsoft Edge, se llama así. Le dais botón derecho y yo aquí lo tengo, Translate to Spanish. Te esperas un ratito y ya está. Claramente hay algunas palabras que no tienen ningún sentido, ¿eh? Así que perdonad, no lo hemos desarrollado nosotros, pero la verdad que puede ser extremadamente útil. Le damos un poco de zoom. Es esto. Aquí os explica qué es. No lo vamos viendo a detalle, pero te dice a qué sirve, a promover una evaluación, como práctica de aprendizaje, como en las zonas urbanas, etc. Es lo que os está explicando ahora. Pero, por ejemplo, si lo pasáis a algún compañero que no ha escuchado esta charla, se puede leer todo esto, explica cómo está estructurado, pero sí lo voy a explicar yo ahora. Y aquí te explica también cómo usarlo, pero la verdad que es extremadamente sencillo. La plataforma en sí mismo de autoevaluación es esto. Ahora veis que no podéis dar clic a nada porque te dice primero introduzca el nombre de la estrategia. Vamos a poner eh, estrategia de... ¿Qué podría ser? La Puebla de Cazalla. No sé si hay alguien de ahí. Eh, Se abren, ahora sí que se puede dar clic. Le doy a dimensión estratégica, era el primero. Sí, espera, por algo no está ahí. Esto es, son varias preguntas. Te pregunta, por ejemplo, primero, la estrategia establece objetivos claros que responden a las necesidades y potencialidades del territorio de la zona. Los objetivos contribuyen también a los programas operativos de apoyo. Entonces, que tiene un efecto también a una escala más amplia. Y tú puedes decir, sí, bastante bien. Hubiéramos podido hacer algo mejor, pero no, bastante bien. Y así vas, sigues, te lo lee. Para hacerlo bien es un poco tardado, no voy a admitirlo, o sea, para pensarlo bien es un poco tardado, pero también se puede hacer rápido, se puede hacer una parte, guardarlo y luego dejarlo. Ahora os explico cómo. ¿Qué son estas otras dos cosas? Este es el más. Ponemos que hemos puesto uno porque nuestra estrategia no se relaciona con Naciones Unidas, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con Agenda Territorial, con la Carta de Leipzig, con nada. Entonces, como a ver cómo podría ser para hacerlo un poco más fuerte. Y aquí es básicamente qué hacemos. Son unos enlaces que os mandan a unos párrafos específicos del manual que os mencionaba antes. Entonces, pongamos que pongáis 4 en todo y vais débiles solamente en un par de aspectos, no tenéis tiempo de leerlos todo el manual, vais directamente a esto. Entonces lo voy a intentar ahora cómo va a funcionar con la traducción al español. ¿Qué pasa? Os manda a la página del manual en línea, que es esta, ¿ves? Estrategia que he hecho, que está hecha así, nada más os enseño. Este es el manual que tiene aquí los varios capítulos. Entonces aquí creo que nos había mandado a Strategic Dimension, ahora lo traduzco en inglés, y era el Challenge 3, creo. Sí, How to Link Strategies to a Global Agenda. Aquí explicamos y damos ejemplos de cosas respecto a esta parte que podría faltar. Otra vez le doy aquí y le digo Translate to Spanish, espera su ratito y ahí sale. Vale, funciona todo así. Lo que decimos statement tiene esto. Última cosa, aquí puedes poner tus notas. Pongamos que yo y Pedro lo estamos haciendo juntos, o por ejemplo, empiezo yo y le digo, no sé, Pedro, controla esto, le dejo algo y se queda ahí guardado. ¿Qué pasa? Yo puedo, o mis notas, esto no me acuerdo, o aquí he puesto 4 porque me acuerdo que habíamos hecho este taller de ciudadanos, etcétera. Lo vas rellenando todo, 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 todo. O, por ejemplo, te paras a gobernanza porque no tienes más tiempo, le das a guardar su borrador. Si le das clic aquí, te descarga un file que tiene una extensión que se llama JSON, no importa, lo guardáis en el donde queráis. Y luego volvéis a entrar, estará todo vacío porque si le dais refresh se pierde todo, pero aquí le dais reanuda tu borrador, o sea, que haz el enlace otra vez, le das ir y cargas el file que habías guardado y lo vas a encontrar igualito como lo habías dejado.
En cuanto termines de rellenarlo todo lo que puedes hacer, ahora no puedo porque no lo he terminado aún, descargarlo como PDF y descargarlo como Excel para seguir trabajándolo. Lo que decía de Pedro antes, si yo lo guardo aquí y luego se lo mando por correo a Pedro y le digo, sigue tú, él puede seguir. Y, por ejemplo, lo hemos terminado o lo he terminado yo, lo que sea, lo descargo y tienes un PDF con todas las frases, todos los puntajes que has puesto, todo el diagrama. Y esto puede ser extremadamente útil porque cuando juntáis en el GAL, en una reunión, lo tenéis que mandar a la autoridad de gestión. Le podéis decir, nos hemos autoevaluado así. No es una autoevaluación oficial porque lo estáis haciendo de forma muy subjetiva. No es que la comisión ha dicho que vais bien, sino que vosotros habéis dicho que vais bien o mal en algunas cosas, pero estáis respetando perfectamente el enfoque integrado. Entonces, aquí puede ser muy útil para dialogar, para discutir, ¿no? para verlo entre vosotros. Eh, Aquí, por último, podéis enviarlo a nosotros. Entonces, si le dais a ir aquí, se abrirá la posibilidad de enviar un correo que es anónimo. Podéis cargar los resultados. No vamos a saber quién lo ha hecho, pero vamos a ver cómo son los puntajes. Por ejemplo, si nosotros recibimos 200 SAT-Forter de estrategias no urbanas en toda Europa, donde vemos que los puntajes son muy bajos en el tema de monitoreo, vamos a la DigiRegio y le decimos, a ver, aquí la gente está teniendo problemas con monitoreo. Tal vez deberíamos de escribir, hacer cursos, hacer algo más en este ámbito. Eh, entonces, básicamente, este es. Eh, como veíais antes, las preguntas son más o menos esta, ¿no? Que les contaba. Y hay también, sí, son los 6. Una cosa más es que el handbook, lo que os enseñaba antes. Vamos en la primera página. Es esto. Aquí lo cierro. Aquí, bueno, está en inglés. Cada vez le tenéis que dar a traducción. Tenéis el Executive Summary, que es decimos no me sale la palabra, pero la parte Resumen resume, ejecutivo. es así, Ejecutivo. es como el handbook un poquito más chiquitín. Luego el full report, donde se descarga todo y donde van a aparecer todas las varias traducciones. Hay una presentación que enseña lo que es, que no es esta de ahora, pero muy parecida. Y aquí vas con la introducción que te explica qué es, para qué lo hemos hecho, etcétera. Y vamos, por ejemplo, enseñando algunos aspectos, la Agenda Territorial 2030. Otra vez, si le doy a Translate to Spanish, Agenda Territorial 2030, y ahí te explica varias cosas. Aquí vas en, bueno, hogar, ves, no tiene ningún sentido, sería home. Eh, Aquí tenemos todos los varios, ¿no? Estrategia, enfoque, gobernanza, etcétera. Adentro del manual tenemos muchos ejemplos, como se estaba mencionando, y nos hemos dado cuenta que hubiera podido ser interesante ponerlos todos en una página. Y aquí lo hemos puesto como aprender de la práctica. Los hemos puesto todos en un mapa. Ahora aquí la traducción lo está haciendo que se carga un poco lento. Le doy al original, que tal vez va un poco más rápido. Eh, bueno, ahora cargará. Pero hay muchos puntitos de ejemplos en toda Europa que son diferentes. Por ejemplo, algunos ejemplos que han sido bastante fuertes en el enfoque territorial, otros en gobernanza, otros en monitoreo. eh, y ahí le podéis dar clic, no sé ahora qué está pasando, pero le podéis dar clic y podéis ver directamente el ejemplo en sí. Aquí tenemos un glosario, utilizamos palabras a veces no muy técnicas y con una rápida explicación de lo que son, y aquí dividido por letra. Aquí ponemos todo lo que hemos visto y estudiado para llegar a esto, más muchas otras entrevistas. Y bueno, aquí somos nosotros quien lo hemos escrito y aquí todas las varias personas que nos han ayudado
revisionarlo, etcétera, de la OSD, de Urbact, de ARA, de ciudades, de poco de todo, la verdad. Esto es, yo creo que he terminado. Yo me imagino que después vais a compartir también la presentación. Aquí está explicado también lo que os decía antes a nivel de slides, ¿no? Es lo que son las varias cosas. Y esto cuando vais a descargar el Excel os va a salir algo parecido a esto, donde podéis seguir trabajando con los números. Y si descargáis un PDF, sale algo así. Entonces, un PDF de varias páginas con todo lo que habéis escrito, las notas siguen ahí, las que habéis guardado, y luego sale un diagrama, un gráfico que enseña, ¿no?, dónde vais fuerte y dónde un poco menos. Esto es. Muchas gracias, Julia. A continuación nos va a presentar las preguntas Yolanda. Yolanda, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Giulia. Recordar que ella es jefa del proyecto de la unidad territorial de JRC en Sevilla y comentar que en la web andaluciarural.org de ARA hemos subido una traducción automática al español del Manual de Estrategias de Desarrollo Territorial y Local hace ya un tiempo. Y si te parece, paso a leerte un comentario del Grupo de Desarrollo Rural Campiña de Jerez y Costa Noroeste de Cádiz en relación al fondo FEADER. Comenta la compañera Marta que FEADER es muy restrictivo con las actuaciones en ámbito urbano. Sabemos ese enfoque y lo aplicamos como asociaciones que somos, pero normalmente debe ser con proyectos o programas fuera del líder, fuera de FEADER. Es un comentario que ha dejado. Activa el audio. Sí, eso. Sí, sabemos que el tema de los fondos es efectivamente complicado. Sabemos que adentro de los fondos estructurales, ¿no? El FEDER, el Fondo de Cohesión, etcétera, el ministerio está trabajando y no ha lanzado aún algunos fondos para las estrategias que se llaman 5.2, que serían para las estrategias rurales. Yo espero que salgan de verdad ahora, pronto, y son, os puedo decir exactamente, no es muchísimo, pero son 29 millones que deberían de salir y ser disponibles para diseñar estrategias que tengan a que ver con el FEDER en sí mismo y el Fondo de Cohesión. Hay bastante de decimos fondos que son para estrategias urbanas, que en España son 1.9 millones, entonces todavía son pocas para la España rural, pero sabemos muy bien que mucho se hace a nivel de desarrollo territorial con el FEADER y con los líderes. Pero esto es lo que estamos esperando, que pronto salga también esta posibilidad. Muy bien. Te leo unas cuantas Sí, comentarios en el chat que han dejado también los grupos, muy interesados en la exposición y piden también compartir los diferentes enlaces, sobre todo de la parte final comentan unas compañeras para que le hagamos llegar los diferentes enlaces. Y desde la Coordinadora de Mujeres Rurales, Coamur, también están muy interesadas en tener toda la información posible sobre el seminario. Estupendo, muchísimas gracias. Sí, y además podéis escribirnos directamente. Tenemos lo voy a poner en el chat en cuanto, o puedo preguntar a mi compañero Pierre que está aquí conmigo, si puedes poner en el chat nuestra functional mailbox de Rurbadev, podéis escribir ahí si os podemos sobre todo proporcionar nuestras herramientas o explicar algo que no queda claro. Estamos también disponibles a enseñar nuestras herramientas en varios sitios. Entonces vamos a Bruselas y lo presentamos en la comisión allá, pero también estamos siempre disponibles a presentarlo a pequeños grupos locales, que son los que al final realmente van a utilizar estas herramientas. Pues no hay ninguna pregunta, consulta más de parte de las asistentes. Yo tengo, Julia, un par de cuestiones. Sí. Una la estuvimos comentando ayer, lo comento aquí, ayer estuvimos reunidos con todo el equipo de JRC, desde Miquel Landavaso, pasando por Alex, Piero, Julia, Marcos, estuvimos una jornada de trabajo muy interesante
Y una de las cuestiones que salió en la jornada de trabajo fue el tema de la innovación. Entre los 118 participantes que tenemos en la jornada, veo que hay gente no solo de Andalucía, sino grupos y redes de otras comunidades autónomas. Es un tema que preocupa y ocupa mucho a los distintos grupos en España, el que se define qué es innovación. Hablábamos ayer que innovación en los territorios rurales no puede ser innovación en un polo tecnológico de Aerópolis, por ejemplo, en La Rinconada. Por si podías aclarar un poco el tema de la innovación en las estrategias, ¿habéis visto algo, habéis estudiado algo, habéis detectado algo que pudiera ser de interés? Claro que sí, gracias. Es un punto efectivamente muy importante. Em, Hay innovaciones, innovaciones. No podemos decir que todo es innovador. Hay diferencias muy grandes entre zonas urbanas y zonas rurales. No, estamos empezando ahora. Os puedo enseñar aquí, ya que tenemos unos minutitos más, un proyecto que se llama Startup Village. Acaba de empezar, acaba de recibir una financiación justo ayer del Parlamento Europeo, lo ha confirmado en este proyecto donde vamos a investigar el tema del emprendimiento y la innovación en las zonas rurales. Vamos a estudiar qué es exactamente innovación rural, vamos a ver ejemplos y vamos a ver cómo muchos pueden aprender de los demás. En la UE preocupa mucho el tema de la despoblación, especialmente porque es más evidente en las comunidades rurales y afecta principalmente las zonas rurales. Economías que tienen un impacto decisivo en la fuga de cerebros y pérdida de talento. Em, Tiene una consecuencia directa en la pérdida de habitantes, tanto una reducción de servicios públicos, sanidad, educación, transportes, como privados, ¿no? Como empresas, bancos, limitando las capacidades. Junto con esta salida, el envejecimiento, como sabéis perfectamente los residentes, también conduce a una disminución significativa y estos procesos eh, eh, hacen que se encadenen una sucesión de problemas eh, eh, territoriales, económicos y sociales. La capacidad institucional del municipio se debilita y claramente es más complejo seguir para adelante. El tema de la innovación es extremadamente importante porque permite entender cuáles son las fortalezas del territorio y cómo se puede poner en marcha, en fuerza, algunos valores que podrían hacer que el territorio en sí mismo pueda volver a crecer, pueda volver a acoger a personas. Em, Nosotros tenemos una herramienta de mapeo donde esta página la vamos a compartir también. Empezamos a decir cuáles son las diferencias de innovación. Puede ser que una tienda o, no sé, un restaurante sushi en una zona rural se llame como innovador, sí, pero ojo, tal vez tampoco tanto, si es nada más para los privados y que no está atrayendo, no está innovando realmente, sino que es algo nuevo en sí mismo, pero de otro lado podría serlo. Hay varios aspectos que hacen, por ejemplo, si esto se transforma como un nudo de atracción de emprendimiento, en sí mismo también lo podría hacer. Pero vemos también casos donde hay innovación cuando algunos pequeños pueblos trabajan con, por ejemplo, una universidad o se hace un centro destacado de un pequeño centro de innovación. No estamos hablando de cohetes, no estamos hablando de NASA, estamos hablando de prácticas que en algunos casos se están desarrollando mucho y que hacen que los pueblos en sí mismos puedan seguir adelante y crecer. Estamos trabajando en esto, lo acabamos de empezar, pensamos que hay muchísimo para decir respecto a esto, así que por favor acceder a esta página que se llama Startup Village Forum, Startup Forum, ruralvision.europa, también la vamos a compartir. Vais a ver una descripción de qué son estas iniciativas y que definimos como
una startup rural y rellenáis esto formulario porque luego vamos a hacer un grande network donde se puede aprender de uno a otro y poner en contactos sí, situaciones, casos de innovación rural poderosos donde se puede aprender, intercambiar y ver que puede funcionar bien. Vale. Y una segunda cuestión tenía por aquí, Julia. Has comentado las buenas prácticas de Finlandia en el tema de utilización de costes simplificados. Sí. Nosotros llevamos ya 2, 3, 4 años trabajando en el tema de costes simplificados. Hemos visto las buenas prácticas en Europa, hemos estado entrevistándonos con distintas consejerías que utiliza aquí el Fondo Social Europeo, que ya se lleva utilizando costes simplificados hace mucho tiempo, con FEDER, que a partir de un límite de cantidad ya es obligatorio. Pero vemos que, por ejemplo, en España todavía hay cierta reticencia a la utilización de los costes simplificados. Algunas comunidades autónomas lo están utilizando para el tema de los gastos de funcionamiento, el tema de sueldos, gastos generales, etcétera, etcétera, pero todavía no han dado el paso como han dado en otros países o en FEDER o en Fondo Social Europeo de utilizar los costes simplificados para los proyectos. ¿Estaría bien una recopilación de esas buenas prácticas o no sé si has podido ver algo, tienes alguna opinión, alguna consideración sobre el tema de los costes simplificados y por qué no terminan de arrancar cuando la Comisión invita a su uso porque desaparece prácticamente el riesgo de fraude a cero, no hace falta tanto personal? Nosotros me acuerdo que nos reunimos con la gente de Estonia y decía la jefa de servicio allí que ya no tiene personal para estar revisando papeles y facturas, no pueden dedicarle tiempo a eso, tienen que dedicarle tiempo a otras cosas y los grupos también. No sé qué opinas al respecto. Y muchas gracias, Julia. Claro, no, gracias a vosotros. Es un tema que no debería de tardar tanto. Efectivamente está en el reglamento del FEDER, del Fondo Social, y efectivamente se dice que hay un techo límite, ¿no? Que debajo no hace falta hacer toda esta recontratación, no me acuerdo cómo se dice. Eh, el caso español de este tema específico no lo conozco bien, pero lo que podríamos hacer es sin duda entender un poco mejor de por qué justamente esto pasa y que hablemos y que tú nos hagas también unos ejemplos de casos donde esto os ha pasado y subir un poco arriba y preguntar de por qué esto pasa y a ver si podemos poner esto en nuestro granito de arena. Nosotros lo hacemos como investigadores, pero claramente que si vemos casos como lo hemos visto, que funcionan a la perfección, hay que entender bien por qué se tarda esto. Es algo que sí, que podemos hacer, investigar un poco los casos, entender de por qué pasa y hablar. Entre comisión y local y ver en este aspecto intermedio que es ahí que está fallando. Vale. Yolanda. Sí, continúo con Julia, con Julia. 3 minutos más para una serie de un comentario y unas cuantas consultas. Bueno, si antes el grupo de Campiña de Jerez comentaba pues las restricciones de FEADER en el ámbito urbano, ahora nos vamos a las restricciones de FEADER en el ámbito rural. Y comenta el grupo de Serranía Suroeste Sevillana que la estrategia en Andalucía viene condicionada por el monofondo FEADER, que no puede apoyar algunas de las necesidades endémicas de los territorios rurales. Sí, exactamente. Es lo que comentaba antes. Entonces, en el tema de anteriormente la programación 14-20 sí que se podían utilizar estos tipos de fondos a la vez y sí que hacían todos partes de la política de cohesión. Ahora las dos cosas se han destacado, pero hay esta posibilidad que en España se está tardando, no me preguntáis por qué, pero en otros Estados miembros esto ya va adelante desde hace bastante, pero sé que están en los últimos trámites para que esto pueda hacer, que es aplicar a una medida que se llama 5.2 del reglamento. Es el artículo 3, no que sea tan detallada, pero si vais en el reglamento del FEDER
y del Fondo de Cohesión al artículo 3, hay dos tipos de estrategias que se pueden financiar. La 5.1, donde ven el FEDER y el Fondo de Cohesión y en zonas urbanas, y el 5.2 es donde se puede utilizar estos fondos para las zonas rurales y se pueden utilizar también juntos con el FEADER. Como comentaba, lo tienen que abrir, es obligatorio. España se está tardando, pero debería de ser cuestión de meses. Entonces, seguir al tanto que se abran estas posibilidades. Otro comentario más sobre el término innovación. Comenta una compañera que cuando intentan identificar el concepto de innovación, a menudo se tiende a identificar, a asociar a singularidad. Por ejemplo, y plantea, hace el siguiente ejemplo. El restaurante de sushi de un lugar sería algo singular en un pueblo, pero quizás no es innovación. Es un comentario que deja. Absolutamente, que estamos totalmente de acuerdo. Innovación justamente ¿no? puede ser de varios tipos, ¿no? Como innovación técnica, innovación financiera, innovación social. Cuando hablamos de estrategia, deberían de ser siempre estrategias, entonces no proyectos en sí mismos, porque el proyecto tiene un principio y un fin bastante determinado y generalmente tiene un impacto sobre pocas personas, sobre todo si es un proyecto privado, como es un restaurante. Cuando estamos hablando de innovación, que tiene una parte de innovación social, entonces promocionado por actores locales para el beneficio de la comunidad, ahí la innovación tiene que estar también pensando para quién es y intentar que sea, como decía la compañera, justamente múltiple, entonces que pueda tocar a varios actores, a varios representantes de la comunidad local. Esto también es lo que lo hace complejo, eh, porque es un tema de escala y es un tema de actores a la vez y no un sushi en sí mismo definitivamente no es innovador porque sí, puedes ir a comer, estás pagando, pero la innovación debería de ser algo compartido que no esté enmarcado únicamente y solamente sobre la ganancia económica. Muy bien, muchas gracias. Una consulta más. Nos preguntan si JRC tiene algún tipo de correo de difusión. Me imagino que a lo mejor una newsletter para estar al día de todas las herramientas y proyectos en los que estáis trabajando y desarrolláis. Sí, gracias. Antes justamente teníamos unas newsletter que por cambios internos del JRC hemos cambiado. Ahora tenemos una que se llama Territorial Intelligence. Eh, Ahora mismo no tengo el correo a la mano para inscribirse, pero si os parece bien, Pedro y Yolanda, os mandamos por correo el enlace y ahí puedes hacer subscribe to newsletter y ahí normalmente ponemos todo lo que vamos publicando, los eventos y las varias cosas. Y llega cada mes, sí, cada mes sale la newsletter. Activa el audio, Yolanda. Eso. Ahora. Concluyo ya con una felicitación al equipo de JRC por esta jornada. En Extremadura están muy interesados en este tipo de enfoques y dice que es estupendo tener personas investigadoras de primer nivel dedicadas a este tema y que se pueda transferir e intercambiar conocimientos entre territorios, que al final la filosofía de líder y en lo que trabajamos los grupos de desarrollo rural. Así Muchísimas que gracias, me alegro mucho. Y que espero que me habéis entendido todo bien. Soy italiana, como habéis entendido probablemente, pero seguramente he dicho cosas y que no tenían demasiado sentido. Pero bueno, disculpa por esto, pero bueno, gracias, gracias. Está perfecto, Julia. Yolanda, comentamos un poco que os invitamos a que os apuntéis a la siguiente jornada que va a impartir JRC el 19 de junio a las 9:30 y como ha comentado antes en su exposición Julia, os hablaremos del Observatorio Rural Europeo, donde tenéis acceso a muchos datos que son de interés para vuestro trabajo y la herramienta Toolkit que se presentó en abril, donde tenéis una amplia ventana de otros recursos a los que puede acceder el territorio y lo tenéis ahí todo recopilado y recogido y muy ordenado para que veáis que hay más cosas más allá de líder y de FEADER.
No sé si Yolanda tienes algo más, a ver si Nacho está por ahí y vamos cerrando. Nacho, ¿estás por ahí? Bueno, pues nada, agradecer a todo el equipo de JRC, tanto el recibimiento que tuvimos ayer en vuestras oficinas, en la jornada de trabajo, muchas gracias. Y a los compañeros que habéis estado aquí, tanto Marcos como Julia, y a mis compañeras que han hecho que esto haya funcionado perfectamente. Muchas gracias a todos y a los 140 participantes que habéis estado con nosotros. Muy amables. Estupendo. Gracias a vosotros y que tengáis un bonito día. Igualmente. Gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego.